¿Sabías que una planta herida disminuye su tasa respiratoria? La tasa respiratoria de las plantas depende de dos factores: el tipo de órgano y la edad de la planta. Cuando nos referimos a la edad de la planta, en términos generales, una planta respira más cuando mayor es su demanda energética. Por ejemplo, una planta adulta no es igual a una planta joven. En las plantas jóvenes, los tejidos y órganos están en pleno crecimiento y experimentan mayores tasas de respiración que cuando las mayores. Todo esto es debido a la alta demanda de esqueletos de carbono para crear las nuevas estructuras de sus tejidos y órganos, mientras que las adultas, al envejecer, esa tasa disminuye debido a que no necesitan ninguna nueva estructura. Entonces viene a ser directamente proporcional al crecimiento de la planta. Según muchos estudios, su punto máximo es en el crecimiento del embrión, mayormente en las plantas herbáceas. Qué belleza, ¿verdad? Cuando hablamos de los tipos de órganos, vamos por partes. Primeramente, las hojas. La respiración no es igual en este órgano, dependiendo de dónde se encuentre la hoja, es decir, debido a la planta. Si están a la luz, su respiración va a ser mucho mayor. Y si están en la oscuridad, su respiración es menor. Esto es debido a que la energía producida en las plantas no es igual cuando una planta se encuentra en la luz que en la sombra. Su energía va a ser mucho menor. Como último órgano están las raíces. Mientras mayor sea la tasa, mayor va a ser la respiración, ya que se producen más carbono. También depende de la edad de la planta. Es necesario considerar, además de los factores analizados anteriormente, que existen otros que son también de gran importancia y que de un modo u otro tienen una gran influencia en el proceso fisiológico de la respiración vegetal. Este es el caso de los factores ambientales. Entre los factores ambientales, los más predominantes se encuentran en el caso de los factores abióticos, como lo es la temperatura, el oxígeno, las concentraciones de dióxido de carbono, la disponibilidad de agua y nutrientes, entre otros. La tasa respiratoria de la planta, que crece en condiciones específicas, es la que va a determinar qué cantidad de energía necesita ella para posteriormente ser revertidas en procesos fisiológicos como el crecimiento, el desarrollo e incluso el mantenimiento de la misma. Parece mentira, pero la temperatura es uno de los factores abióticos que más incide en la respiración vegetal de las plantas. La tasa respiratoria de la planta se ve influida por la temperatura. A medida que la temperatura aumenta, se incrementan de igual manera los niveles de la respiración en las plantas. Por esto, nosotros podemos cuantificar esa medida respiratoria, ese incremento que ocurre en la planta. ¿A través de qué? A través del factor de respiración, o mejor denotado como Q10, factor Q10, el cual refleja los cambios de temperatura por cada 10 grados centígrados que ocurren dichos cambios y puede ser expresado a través de la expresión Para la mayoría de las plantas y los tejidos, el valor del factor Q10 respiratorio varía entre 1,9 y 2,8 cuando la respiración se mide entre los 5 y los 30 grados centígrados. Sin embargo, el valor Q10 respiratorio no es constante y varía sustancialmente a temperaturas extremas. A temperaturas muy bajas, menores a los 5 grados centígrados, la membrana de los distintos compartimentos celulares pierde fluidez, lo que hace que el efecto de la temperatura sobre la respiración sea menor, como un valor a 1 respecto al factor Q10. Un ejemplo de estas plantas que habitan en condiciones extremas, específicamente en temperaturas bajas, es el caso del frailejón, el cual es encontrado en grandes cantidades en los páramos andinos venezolanos.
¿Sabías que el frailejón de los páramos andinos tiene una densa vellosidad en sus hojas que le sirve para protegerse de las altas temperaturas y la radiación ultravioleta? La disponibilidad del oxígeno es otro de los factores ambientales. El oxígeno como tal no es un factor que limita la respiración, pero hay casos excepcionales. Uno de ellos es aquellas plantas que se encuentran en la superficie del agua. Ellas tienen una forma de adaptación llamada neumatóforos, siendo raíces por encima de la superficie del agua, recogiendo el oxígeno del aire y difundiéndoselo hacia las raíces profundas. Su importancia radica en que las plantas no poseen estos organismos para este tipo de limitación. Cuando las plantas presentan bajos niveles de oxígeno, ellas presentan un estado de hipoxia o de anoxia. Si ellas no desarrollan estas estructuras que son los neumatóforos, pueden llegar a morirse, ya que las raíces profundas se pueden asfixiar. Cuando las plantas u órganos vegetales son expuestos a atmósferas ricas en dióxido de carbono, las tasas respiratorias pueden llegar a reducirse considerablemente. La respiración puede inhibirse 50% a pocos minutos de aumentar la concentración del dióxido de carbono, desde los niveles atmosféricos normales del 0,36% hasta niveles 1 y 5%. Pero este fenómeno es reversible cuando el dióxido de carbono disminuye hasta los valores iniciales. La tasa respiratoria también recupera su valor original. Aun cuando el mecanismo inhibitorio no se conoce bien, este fenómeno sirve para la conservación y el almacenamiento de frutos climatéricos en cámaras antes de su distribución, debido a que al inhibirse la respiración del fruto en condiciones de dióxido de carbono elevado, no se produce ni etileno ni aumento climatérico de la respiración, de manera que el proceso de maduración de los frutos se retrasa considerablemente. A ver, Noriángel, ¿cuál es el sustrato más importante para la planta? El sustrato más importante para la planta es un carbohidrato, y específicamente el almidón. Ah, ya sé, Noriángel, por qué es el sustrato más importante. Seguro es porque es el que le permite tener a la planta mayor cantidad de reserva energética. Exactamente. Nori, luego del recorrido que realizamos, ¿es cierto que las plantas grandes respiran más que las plantas pequeñas? No, recuerden que las plántulas tienen mayor respiración que las plantas grandes porque están en pleno crecimiento y necesitan un mejor desarrollo que las plantas adultas. Entonces, entre mayor es el crecimiento, mayor será la tasa respiratoria de las plantas. Con esto queda demostrado que la planta, al igual que nosotros, es un ser vivo. Espero que este recorrido haya